Era la mañana en que se publicaron los resultados del examen de ingreso a la Facultad de Medicina en Salvador, la capital de Bahía. De repente, todos se sorprendieron al ver el nombre de aquel joven inesperado en la lista de aprobados. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos ves. Los estudiantes se agolpaban alrededor de la pantalla electrónica en el vestíbulo de la universidad, sudando, riendo, llorando, aferrados a sus teléfonos móviles con manos temblorosas. Y en medio del bullicio, un silencio profundo emanaba de un joven delgado, de piel clara, cabello negro y mirada desconcertada. El nombre estaba allí: Jorge Almeida Nogueira. Aprobado. Medicina. Universidad Federal de Bahía. La noticia se extendió como la pólvora. Sus colegas comenzaron a leerla y releerla, convencidos de que debía tratarse de algún error. Sus primos, los hijos de los tíos con quienes Jorge había estado viviendo durante 6 meses, se quedaron allí, sin palabras, con los ojos muy abiertos, como si vieran un espejismo. «No puede ser», murmuró Gustavo, el mayor de los primos, frunciendo el ceño. «Debe haber habido un error en la lista». «Sí, seguro que es otro Jorge», añadió Mariana, intentando reír, pero la risa le salió amarga. «Ese del campo no habría aprobado ni el examen de ingreso a la Universidad Federal». Jorge escuchó. No respondió. El calor le quemaba la cara, pero lo que más le quemaba era el nudo en la garganta. Su mente repasó rápidamente todo lo que lo había llevado allí: el suelo de tierra compactada de su infancia, las noches a la luz de las farolas, los libros prestados de la pequeña biblioteca rural, el sonido lejano de una vieja radio que transmitía lecciones que apenas entendía. Y en ese momento, frente al letrero luminoso, el chico del campo se convirtió en noticia en el barrio. Motivo de asombro para su familia y prueba viviente de que lo imposible también puede hablar dialecto bahiano. Pero antes de aquel día caluroso en Salvador, existía otro tipo de calor, el del sol del campo, quemando la piel de un niño que acarreaba cubos de agua para ayudar a su madre. Jorge nació y creció en el distrito de Santa Felicia, en el interior de un pequeño pueblo de Bahía. Hijo de doña Rita, una trabajadora agrícola, y de seu José, un hombre que sabía arreglar cualquier cosa con un alambre, Jorge aprendió desde pequeño que estudiar era la única manera de escapar del campo sin tener que huir de él. La escuela era una casa vieja pintada de un azul descolorido, con 3 aulas y un patio de tierra. La maestra, doña Neusa, tenía voz firme y un corazón bondadoso. Un día les preguntó a los alumnos qué querían ser de mayores. Las respuestas fueron sencillas: conductor, albañil, peluquero, dueño de una tienda de ultramarinos. Jorge levantó la mano y sin tartamudear dijo: «Quiero ser médico». Los compañeros se rieron. El profesor se detuvo. «¿Y por qué un médico, Jorge?» «Porque aquí nadie lo es, y quiero ser el primero». La habitación quedó en silencio. Doña Neusa sonrió levemente. «Así que lee, muchacho. Lee hasta que te canses. Un médico necesita ver con los ojos y con el corazón». Ese día, Jorge pasó el recreo en la biblioteca, una pequeña habitación con media docena de libros donados y el olor a papel viejo mezclado con polvo. Cogió un libro de ciencias con imágenes del cuerpo humano y lo hojeó fascinado. Esa noche, mientras su madre lavaba la ropa en la bañera, comentó: «Mamá, ¿sabías que el corazón tiene 4 partes?» «¿4? Yo solo sabía que a veces me duele», respondió riendo. «Así es. Tiene 2 lados, 2 aurículas, 2 ventrículos. Y voy a estudiarlo de cerca, ya verás». Ella lo miró con ternura y un orgullo cansado. «Así que estudia, hijo mío, pero no dejes que tu corazón se endurezca, ¿de acuerdo? Lo necesitamos íntegro». Pasaron los años y Jorge creció con el mismo sueño ardiente. Mientras los otros chicos iban a pescar o jugaban al fútbol, él iba a la escuela incluso cuando llovía, llevando su cuaderno dentro de un saco de arroz para que no se mojara. Leía todo lo que encontraba:
Manuales de tractores, prospectos de medicamentos, folletos de farmacias, cualquier cosa le servía. Al cumplir 16 años, doña Rita reunió el valor suficiente para escribirle a su hermano, Seu Francisco, que vivía en Salvador con su esposa y sus 5 hijos. Le contó el sueño del muchacho y le pidió ayuda. «Oye, chico, si pudieras aceptar a Jorge para que pueda estudiar, te lo agradecería muchísimo. Ya no hay escuelas por aquí que enseñen lo que él quiere aprender». La respuesta llegó una semana después. «Envíen al niño. La casa es grande. Puede ayudar con las tareas domésticas y con los estudios». La despedida fue difícil. La madre lloró todo el camino hasta el autobús. Jorge llevaba una pequeña maleta con 2 mudas de ropa y una libreta nueva. «Recuerda, hijo mío», dijo en la estación de autobuses, «el campo siempre estará contigo, vayas donde vayas, pero no dejes que nadie te haga sentir menos. Lo prometo, mamá. Volveré con un diploma y tu nombre grabado en mi corazón». El autobús partió entre polvo y tirones. Salvador lo recibió con bullicio, olor a acarajé y bocinazos. El calor era el mismo, pero el mundo parecía distinto. En casa de su tío, el ambiente era agradable, hasta que Jorge descubrió que siempre sería el chico del campo. La primera noche, durante la cena, Gustavo preguntó irónicamente, «¿De verdad hay escuelas en el campo? ¿O se aprende de las vacas?». Los demás rieron. Jorge bajó la mirada y respondió con calma, «Aprendemos de la tierra, y ella nos enseña muy bien». La tía, intentando aliviar la tensión, cambió de tema, pero el ambiente seguía tenso. A partir de entonces, las bromas se sucedieron con frecuencia. El acento, la ropa sencilla, la tranquilidad. En el instituto no fue diferente. Sus compañeros del curso de preparación para el examen de acceso a la universidad venían de colegios caros, hablaban rápido y citaban libros que él jamás había oído mencionar. Una vez, una chica se burló de él. «¿De verdad crees que vas a entrar en la facultad de medicina estudiando solo con libros de texto antiguos?», respondió sin enfado. «Creo que sí, porque leo lo que tengo hasta que lo entiendo». Ella se rió y le dio la espalda, pero Jorge no lo olvidó. Por las noches estudiaba hasta altas horas de la madrugada. Dormía en un colchón en el suelo de la habitación de sus primos y usaba los libros que ellos dejaban abiertos. Anotaba fórmulas en su cuaderno y las repetía en voz baja, como si memorizara una oración. Gustavo y Mariana, los 2 primos mayores, asistían a cursos preparatorios de élite. Tenían tutores privados, exámenes de práctica y guías de estudio completamente nuevas. Jorge estudiaba en silencio, iluminado por una lámpara amarilla. Un día, su tío lo encontró despierto a las 2 de la mañana. «Duérmete, muchacho. Mañana tienes clase temprano». «Lo sé, tío, pero si no estudio ahora, me quedaré atrás». El hombre negó con la cabeza, entre cansado y asombrado. «Tienes algo que otros no tienen, muchacho. No dejes que el orgullo se convierta en tu enemigo». «Solo quiero aprender, tío. El tiempo se encargará del resto». El tiempo lo resolvió. 6 meses después, llegó el examen de ingreso a la universidad. Jorge estudió hasta el último minuto, con el mismo cuaderno gastado y la misma fe inquebrantable. El día anterior, escribió una frase al pie de la página: «Que Dios me dé claridad y serenidad». La mañana del examen, el calor era tan intenso que parecía que el suelo respiraba. Los estudiantes sudaban en sus asientos, abanicándose con papeles y mordiendo las tapas de los bolígrafos. Jorge hizo el examen con calma, con una letra firme, mirando el reloj sin prisa. Cuando salió, el cielo comenzaba a oscurecer. Esa noche, en casa de su tío, los primos estaban hablando de los problemas. «La de biología era imposible», dijo Mariana. «La física es obvia», añadió Gustavo. Jorge permaneció en silencio, contemplando la quietud del campo, donde las únicas voces eran las de las cigarras. Allí, el ruido de las comparaciones era mucho más ensordecedor. Pasaron los días.
El resultado se daría a conocer el viernes, y llegó el viernes, caluroso, húmedo, con olor a mar. Todo Salvador parecía vibrar. La universidad estaba abarrotada. Los estudiantes esperaban ansiosos, con los celulares temblando en sus manos. Jorge se quedó atrás, tímido, observando la actividad. Cuando el panel se iluminó, el grito fue colectivo. Nombres, calificaciones, abrazos, lágrimas. Fue entonces cuando lo vio, su nombre, en letras blancas, resaltado. Por un instante, el mundo desapareció. Su corazón latía con fuerza. Dio un paso atrás. Gustavo llegó corriendo con los ojos muy abiertos. ¿Esto es una broma? No, respondió Jorge en voz baja. Es un resultado. Mariana esbozó una media sonrisa intentando ocultar su envidia. Enhorabuena. ¿Quién lo iba a decir? Los otros jóvenes susurraban. Es un chico de campo, ¿verdad? El que estudiaba solo. Has entrado en la Universidad Federal. Las palabras le llegaron como olas. Jorge cerró los ojos un instante y pensó en su madre, en el olor a jabón, en su voz que decía, no dejes que tu corazón se endurezca. Al abrirlo, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Su tío, que también estaba allí, lo abrazó. Lo sabía, chico, sabía que podías hacerlo. Gustavo apartó la mirada. Mariana fingió contestar su teléfono móvil. Jorge simplemente sonrió. Lo logré, tío. Ahora voy a ser médico. La voz sonó sencilla, sin arrogancia, pero el tono tenía algo innegable. ¿Verdad? Esa noche, de vuelta en casa, la cena transcurrió en silencio. Su tía intentó entablar conversación. Sus primos hablaron de otros exámenes de ingreso a la universidad, de otras oportunidades. Jorge discretamente agradeció a todos su ayuda, recogió su plato y se fue a su habitación. Se tumbó en el colchón, miró al techo y dejó que las lágrimas cayeran. Lloró de alivio, de agotamiento, de gratitud. Pensó en su madre, allí en Santa Felicia, quizá arrodillada, quizá rezando. Cogió el cuaderno y escribió. Hoy vi mi nombre en la lista, pero el nombre pertenece a muchas personas. A mi madre, a doña Neusa, a seu antenor de la biblioteca, a todos los que creyeron. Pasé, pero no sola. Cerró su cuaderno, apagó la luz y se durmió. Días después, regresó a su ciudad natal. La noticia ya se había extendido como la pólvora. Su madre lo esperaba en la puerta con lágrimas que recorrían sus mejillas arrugadas. Lo sabía, hijo mío, siempre lo supe. Aprobé, mamá. Voy a ser médico. Ella lo abrazó con fuerza. Y será un buen médico, porque es un buen hijo. Los aldeanos vinieron a saludar, a traer pastel y a rezar juntos. Incluso el alcalde envió un mensaje. Jorge rió tímidamente, pero en el fondo lo sabía. El camino apenas comenzaba. Esa misma noche, sentado frente a su casa, contempló el cielo estrellado. Su madre llegó con 2 tazas de café. Y ahora, doctor, ahora regreso a la capital y voy a aprovechar al máximo cada noche que pasé estudiando. Ella rió, con orgullo y nostalgia. Entonces vete, pero regresa. El corazón necesita ambas mitades, la que sueña y la que recuerda de dónde viene. Él asintió. Y así, bajo el mismo cielo que lo había visto crecer de niño, Jorge se preparó para el siguiente capítulo de su vida, sin saber que el destino lo llevaría de regreso a esa misma universidad años después, no solo como estudiante, sino también como profesor, y que un día los mismos primos que se burlaban de él se sentarían frente a él en un aula, con los cuadernos abiertos y un respeto tardío en los ojos, pero eso aún estaba por llegar. Por el momento, el muchacho de campo dormía plácidamente, con el sonido del viento susurrando entre las hojas de un árbol de anacardo, y su corazón latiendo en perfecto ritmo con el sueño que comenzaba a hacerse realidad. El primer día de clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía se sintió como el comienzo de un nuevo mundo. El sol salvadoreño iluminaba el campus como si hubiera sido invitado a una fiesta.
Los estudiantes se mezclaban en el patio. Algunos ya vestían batas blancas, otros llevaban sus gafetes con el nombre colgados del pecho, todos con el mismo brillo de satisfacción en los ojos. Pero entre tantos sueños alimentados por risas y selfies, un joven caminaba con paso firme, expresión serena y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Jorge Almeida Nogueira, el chico de Santa Felicia, llegaba para el primer día de la vida que siempre había imaginado, aunque allí la vida aún le tenía reservadas lecciones más duras. El calor era intenso, y el olor a brisa marina se mezclaba con el aroma del café que salía de la cafetería. En cada esquina se formaban grupos, jóvenes de clase media alta, conversadores, animados, que ya se conocían. Jorge observaba todo con calma, algo fuera de lugar, vestido con una sencilla camisa y vaqueros desgastados. Llevaba una pequeña mochila colgada del hombro y su mirada curiosa buscaba un rostro conocido. Entonces se acercó un joven con gafas y una sonrisa afable. ¿Tú también eres estudiante de primer año? Sí, lo soy. Jorge extendió la mano. ¿Jorge? ¿Y tú? Daniel, soy de Feira de Santana. El apretón de manos fue sincero. Y en ese gesto nació la amistad que lo sostendría durante los años venideros. Oye, tío, ¿primera vez en El Salvador? Preguntó Daniel con entusiasmo. Primera vez que me hospedo aquí. Vengo del campo, del mismísimo interior. Daniel rió, pero sin burla. Bienvenido, Paleto. Aquí el calor es el mismo, pero el tráfico es otro cantar. Los dos caminaron juntos hasta su primera clase, cruzando el pasillo revestido de azulejos blancos y coloridos carteles. En la pizarra el profesor escribió Introducción a la anatomía humana. Cuando el hombre canoso se dirigió a la clase y dijo Bienvenidos, futuros médicos, Jorge sintió un escalofrío. Era como si esa frase lo legitimara de una vez por todas, pero el encanto no duró mucho. Durante el recreo, él y Daniel fueron a la cafetería. Pidieron 2 jugos y se sentaron a la sombra de un almendro. El bullicio de las conversaciones a su alrededor era ensordecedor, casi caótico. Cerca, un grupo de estudiantes hablaba y reía a gritos. Jorge reconoció a 2 de ellos, Mariana y Gustavo, los primos. El reencuentro era inevitable. Mariana fue la primera en verlo. «Miren quién está aquí», exclamó, con una risita que delataba su veneno. «El niño prodigio de la granja». Gustavo se dio la vuelta forzando una sonrisa. «Sí, el milagro ocurrió de verdad. ¿Y bien, doctor? ¿Ya se sabe de memoria los nombres de los huesos del cuerpo humano?» Daniel frunció el ceño. «¿Ustedes 2 se conocen?» «Primos», respondió Jorge sin cambiar su tono. «Familia». «¿Familia?», se burló Mariana. «La parte lejana, ¿verdad?» «La parte que ya terminó», concluyó con calma. Sus compañeros se rieron y uno de los chicos comentó, «¿De dónde viene ese acento? ¿Del interior del país?» Jorge no respondió. Simplemente sonrió, se puso de pie y dijo, «Sí, vengo del campo, pero de ahí provienen los alimentos que sustentan a todo el país». El silencio duró 2 segundos, lo justo para que cesaran las risas. Jorge y Daniel se marcharon, dejando tras de sí un grupo de miradas desconcertadas. Las semanas siguientes fueron intensas. Jorge se dedicó con ahínco a sus clases, incluso sin contar con los mismos recursos que sus compañeros. Los apuntes eran copias viejas y los libros prestados de la biblioteca. Pasaba más tiempo entre las estanterías que en la habitación de la residencia estudiantil. Mientras los demás salían de fiesta, él se quedaba en casa leyendo apuntes. Su acento y su sencillez seguían siendo objeto de bromas veladas. Un día, durante una clase práctica de anatomía, el profesor pidió a los alumnos que identificaran los músculos del brazo en un modelo. Jorge levantó la mano. «¿Puedo intentarlo, profesor?» La profesora asintió curiosa. Jorge señaló con firmeza y comenzó. Bíceps braquial, tríceps, brachiorradial, pronador redondo. El profesor lo interrumpió, sorprendido. Muy bien, estudiante, correcto. Los compañeros intercambiaron miradas.
Incluso Mariana, que estaba en la clase, tragó saliva con dificultad, pero Gustavo, desde atrás, soltó de repente. Debió de haberlo memorizado de un vídeo de internet. El profesor escuchó. Memorizar es el primer paso de todo aprendizaje, mi joven amigo. El problema surge cuando creemos saberlo todo y dejamos de aprender. El grupo rió y Jorge simplemente volvió a su asiento. El silencio de quien confía en sí mismo es el sonido más elocuente de la sabiduría. Pasaron los meses y con ellos las dificultades. La rutina era agotadora, los exámenes duros. Jorge, a pesar de sus esfuerzos, tenía que lidiar con la falta de tiempo, dinero e incluso salud. Un día se desmayó en su estudio. Su cuerpo exhausto le suplicaba un respiro. Daniel corrió asustado a ayudarlo. «Oye, amigo, ¿me estás escuchando?» «Estoy...», murmuró Jorge, abriendo los ojos. «Estoy un poco cansado». «¿Un poco? Llevas semanas sin dormir bien». «No puedo parar ahora, Daniel. Tengo que llegar hasta el final». El amigo suspiró. «Y así será. Pero si se cae, ¿quién la recogerá?» Jorge sonrió débilmente. «A mí». Al día siguiente, volví a clase. Durante el segundo semestre, pasar tiempo con sus primos se volvió inevitable. Los tres cursaban materias similares y las comparaciones eran constantes. Gustavo y Mariana tenían buenas notas, pero no podían aceptar que Jorge, el que no había cursado materias preparatorias, les sacara ventaja en algunos exámenes. Fue entonces cuando llegó la primera gran humillación. Se iba a impartir un seminario sobre biología celular en un auditorio con la asistencia de varias clases. El tema del grupo de Jorge era regeneración de tejidos. Preparó diapositivas sencillas pero claras y pasó las noches ensayando con Daniel. El día de la presentación, el auditorio estaba abarrotado. Había profesores, estudiantes e incluso personal de la universidad. Cuando le tocó el turno a Jorge, subió al escenario. Habló con calma, explicando cada paso, pero un pequeño desliz bastó para que comenzaran las risas. «Son células madre, no cérula», susurró una voz, imitando el acento. Jorge continuó. Fingió no oír. «Estas células», se corrigió. «Perdón, las células tienen la capacidad de regenerar los tejidos dañados». Gustavo, sentado en las primeras filas, sonrió con sarcasmo. Mariana estaba grabando con su teléfono móvil. Cuando Jorge terminó, se escuchó un tímido aplauso. El profesor, sin embargo, lo elogió. «Excelente contenido, Jorge. El formato es sencillo, pero la explicación fue muy clara. La humillación se convirtió en lección. Cuando abandonó el escenario, Daniel lo estaba esperando. «Bien hecho, amigo. Y con ese acento, para que no olvidemos de dónde vienes». «Dejad que la gente se ría, Daniel», respondió Jorge respirando hondo. «Algún día aprenderán a escuchar». Los semestres siguientes fueron un campo de batalla. Jorge no solo se enfrentó a asignaturas difíciles, sino también a prejuicios velados. Muchos lo miraban como si no perteneciera a ese mundo, pero poco a poco comenzó a ganarse el respeto. Su desempeño en la práctica fue impecable. Era el único que trataba a los pacientes voluntarios con verdadera empatía. Un profesor, el doctor Marcos, se percató de esto. Lo llamó después de una clase clínica básica. «Tienes don de gentes, Jorge. ¿De dónde lo sacas? Ver a mi madre cuidándome sin medicamentos». El profesor sonrió. «Así pues, recuerden esto. La tecnología cura el cuerpo, pero solo la humanidad cura el alma». La frase se le quedó grabada. Al finalizar el tercer semestre, se organizó una competencia académica. Un examen simulacro con preguntas avanzadas sobre anatomía, fisiología y ética médica. El ganador recibiría una beca de investigación. Jorge se inscribió sin avisar a nadie, sus primos también. Durante las semanas de preparación, estudió hasta altas horas de la madrugada. Daniel le ayudó repasando el material. «Tío, si ganas esa beca, podrás aliviar mucho los gastos», dijo su amigo. «Ni siquiera se trata del dinero, Daniel.
Se trata de demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Llegó el día. En el auditorio, los participantes esperaban nerviosos. El coordinador anunciaremos próximamente los resultados de la solicitud de beca de investigación para estudiantes de pregrado. Silencio. Primer lugar, estudiante Jorge Almeida Nogueira. El sonido de los aplausos llenó la sala. Jorge se puso de pie, incrédulo. Gustavo lo miró con furia. Mariana fingió aplaudir, con los ojos brillantes de rencor. El profesor Marcos lo abrazó. Dije que la humanidad es la mejor herramienta. Esa noche, Jorge escribió en su cuaderno: hoy comprendí que no es el acento lo que define la inteligencia, sino el esfuerzo. El campo me enseñó a escuchar al mundo con paciencia. Ahora el mundo necesita aprender a escucharme a mí. Pero la humillación volvería, y de una forma más cruel. Durante el cuarto semestre se iba a celebrar una fiesta tradicional para los estudiantes de medicina. Jorge nunca había ido a una. Daniel insistió: vamos, amigo, te vendrá bien relajarte un poco. Aceptó. Se puso ropa sencilla, cogió el autobús y se fue. En el salón iluminado, la música sonaba a todo volumen y el aire estaba impregnado del aroma a alcohol y perfumes caros. Sus compañeros bailaban y reían. Al poco rato, Mariana lo vio. Le susurró algo al oído a Gustavo y ambos rieron. Más tarde, cuando Jorge se acercó al mostrador para pedir un refresco, oyó a un grupo cercano comentar: ¿ese es el doctor de las tierras remotas de allá? Dicen que estudiaba a la luz de las velas. Apuesto a que ni siquiera sabes usar un bisturí correctamente. Gustavo, ya ebrio, se acercó. Oye, primo, ¿qué tal va la fiesta de la élite? Vine a celebrar como todos los demás, respondió Jorge con calma. Deberías estar desmalezando, ¿no? La medicina no es para la gente del campo. El silencio interrumpió la música por un instante. La gente de alrededor se giró. Jorge miró fijamente. La medicina es para quienes tienen el valor de preocuparse por los demás, y yo lo tengo. Gustavo se rió burlonamente. Veamos hasta dónde llega tu valentía. Dio la espalda y se marchó, dejando tras de sí un ambiente tenso y el corazón de Jorge con un nudo en la garganta. Daniel llegó poco después. Olvídalo, Jorge. La gente vacía habla mucho. No lo he olvidado, Daniel. Simplemente no voy a responder. Aquella noche terminó en silencio, pero en su corazón algo nuevo nacía. La fuerza de alguien que había aprendido que el desprecio es el combustible para superar la adversidad. El semestre siguiente, Jorge comenzó sus prácticas en un hospital público de Salvador. Las condiciones eran precarias, los pasillos olían a desinfectante y a agotamiento, pero se sentía como en casa. Allí a nadie le importaba su acento. La gente solo quería que la atendieran. Fue en una de esas mañanas sofocantes cuando una anciana le agarró del brazo y le dijo: «Doctor, habla usted exactamente igual que mi hijo. Cuídeme como él lo hizo». Él sonrió. «No se preocupe, señora. Está en buenas manos». Y así fue. En aquella sencilla sala, el muchacho de campo aprendió lo que los libros no enseñaban, que la medicina no se trata solo de diagnóstico, sino también de escuchar. Al otro lado de la ciudad, los primos seguían intentando demostrarse algo a sí mismos. Mariana hablaba cada vez más de cambiar de carrera. Gustavo, cada vez más perdido, repetía asignaturas. La distancia entre ellos y Jorge ya no era solo académica, era moral. Y sin darse cuenta, aquel muchacho sencillo del campo comenzaba a dejar huella. Una huella que, años más tarde, los obligaría a reconocerlo no solo como primo, sino también como mentor. Pero eso aún estaba por llegar. Por ahora, Jorge continuó adelante, firme, silencioso e íntegro, llevando consigo la lección que había aprendido desde niño. El valor de un hombre no reside en el lugar donde nació, sino en el camino que elige seguir. Y su viaje no había hecho más que empezar. El cuarto año de la carrera de medicina comenzó con el mismo calor sofocante que dominaba Salvador casi todos los meses del año.
Dentro del hospital universitario, el aire acondicionado parecía luchar contra el clima bahiano sin mucho éxito, apenas logrando aliviar el sudor que se empeñaba en aparecer en la frente de los estudiantes. Jorge llegó temprano. Su bata blanca de laboratorio, ya un poco gastada, llevaba su nombre bordado por su propia madre, Jorge A. Nogueira. Cada puntada de ese bordado era un recordatorio del camino que había recorrido desde el campo, a través de noches, a la luz de las farolas, días en la carretera y humillaciones silenciosas. El hospital despertaba. Las enfermeras preparaban los carros de medicamentos, los técnicos ajustaban los monitores y los médicos cruzaban apresuradamente el pasillo. El olor a alcohol mezclado con café fuerte emanaba de la sala de descanso del personal. «Vamos, Paleto», dijo Daniel, acercándose por detrás y dándole una leve palmada en la espalda. Jorge se rió. «Si me quedo quieto te quejas, si camino rápido también te quejas. Tú decides». «Me quejo porque es mi talento natural», respondió Daniel, fingiendo indignación. Los dos caminaron juntos por el pasillo. Era el día de internado, turnos agotadores, pacientes llegando sin parar, profesores poniendo a prueba todo lo que los estudiantes habían aprendido hasta ese momento. Pero ese día, algo diferente estaba a punto de suceder. La primera parada fue la sala de urgencias. Un anciano gemía mientras intentaban ajustarle la cadera fracturada. Una joven abrazaba su brazo roto, temerosa de la escayola. Un niño dormía en una camilla tras un accidente de bicicleta. Jorge se acercó a la mesa de las enfermeras para recoger los historiales del día. Y fue en ese momento cuando la vio. Luisa llevaba una bata de laboratorio, un estetoscopio colgado al cuello, el pelo recogido en un moño improvisado, una carpeta en la mano y la mirada fija en un expediente. Pero había algo en ella que atraía la atención sin esfuerzo, una postura firme, una expresión serena, una voz clara y una calma que contrastaba con todo el ajetreo que la rodeaba. Ella alzó la vista un instante y se encontró con la mirada de Jorge. «Hola», dijo con una leve sonrisa. «¿Eres el nuevo becario aquí?» Jorge se quedó sin palabras por una fracción de segundo. «Yo soy... quiero decir... sí, soy Jorge». «Luisa», respondió ella extendiendo la mano. Él le apretó la mano, un gesto sencillo, pero que pareció durar demasiado. Daniel, observando desde lejos, susurró. «Uy, las cosas se han complicado». «Cállate», respondió Jorge sin apartar la mirada. Luisa se dio cuenta y soltó una risita suave. «¿Vas a hacer la proyección conmigo?», preguntó. «Vámonos», respondió Jorge demasiado rápido. Daniel arqueó una ceja. «Vamos, vale, ¿verdad? Está bien», comenzó el triaje. Jorge observaba cómo Luisa interactuaba con los pacientes. Firmeza sin arrogancia, empatía sin sentimentalismo excesivo, profesionalismo con calidez humana. Les explicaba cada paso, los tocaba con delicadeza y anotaba todo con calma, con un aire casi poético. «Hablas con la gente como si cada una fuera única», comentó Jorge entre citas. «Sí», respondió mientras ajustaba el vendaje de un paciente. «Si empezamos a tratar a todos por igual, perdemos el sentido de estar aquí». Jorge permaneció en silencio. Aquella frase le impactó como un golpe suave y sincero. «¿Dónde estudiaste?», preguntó. «Toda mi vida fui a la escuela pública, en el interior de Bahía». «¿Y cómo acabaste aquí?», se encogió de hombros. «Trabajé, estudié con lo que tenía y tuve fe». «¿Fe en qué?». «En mí, creo». Ella sonrió. «Eso es raro. La mayoría de la gente tiene fe en lo que dicen los demás, no en lo que pueden llegar a ser». El corazón de Jorge latía de forma distinta. Nadie le había hablado así antes. No era lástima, no era burla, no era interés propio, era reconocimiento. El turno empezó a complicarse sobre las 10 de la mañana. El hospital se llenó durante la noche. Las ambulancias no paraban de llegar. Los pacientes lloraban, las enfermeras corrían de un lado a otro, los médicos gritaban instrucciones de un lado a otro.
En medio de este caos, un niño de 14 años ingresó con una grave dificultad respiratoria. Su madre lloraba, desesperada. Mi hijo, no puede respirar». Jorge y Luisa corrieron al lado de la cama. El pecho del adolescente subía y bajaba demasiado rápido. Tenía los ojos muy abiertos y el sudor le goteaba por la frente. «¿Tiene asma?», preguntó Luisa. «Sí», respondió la madre. Jorge cogió el estetoscopio y escuchó los pulmones del niño. «Resopla mucho. Se está cansando», dijo con seriedad. «Nebulización ahora», ordenó Luisa. Se movió con rapidez, precisión y seguridad. Jorge la ayudó en lo que pudo. El niño le apretó la mano con fuerza. «¿Voy a morir?», preguntó el niño con voz temblorosa. Jorge se inclinó hacia él, mirándolo a los ojos. «No, tú no vas. Estamos contigo». Luisa le puso la mascarilla de oxígeno al niño, ajustó el equipo y comenzó a administrar el broncodilatador. Gradualmente, el pecho del niño comenzó a calmarse. Su mirada, antes desesperada, se suavizó. Su respiración, aunque aún dificultosa, se estabilizó. La madre abrazó a Jorge y Luisa llorando. «Gracias, gracias. Pensé que iba a perder a mi bebé. Sois unos ángeles». Luisa sonrió, pero dirigió el cumplido. «Dale las gracias», dijo señalando a Jorge. Él notó el cansancio antes que yo. La madre se volvió hacia Jorge, visiblemente conmovida. «Dios te bendiga, hijo mío». Jorge bajó la mirada, humildemente. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo». Luisa lo miró con evidente admiración. En ese instante vio lo que pocos habían percibido: un talento genuino, un instinto clínico excepcional y una innegable sensibilidad humana. El cambio continuó. Y cuanto más observaba Luisa a Jorge, más descubría que era diferente. A la hora del almuerzo, ella se sentó junto a él en la cafetería del hospital. «¿Siempre quisiste estudiar medicina?», preguntó. «Desde que era niño, pero parecía imposible». «¿Y por qué no sucedió?». «Porque algo solo es imposible hasta que alguien lo hace. Cuando aprobé el examen de ingreso a la universidad, incluso yo tenía miedo». Ella se rió. «Eres gracioso sin darte cuenta. Y eres directa sin pedir permiso», respondió. «Por eso somos compatibles». Los dos se miraron durante unos segundos, hasta que llegó Daniel e interrumpió el momento. «¿Podrías separar a los tortolitos? Yo también quiero comer aquí, ¿sabes?». Luisa se rió. Jorge le pegó con la servilleta. «Estúpido». Daniel miró a Luisa. «Se pone así cada vez que le gusta a alguien». Los ojos de Jorge se abrieron de par en par. «Cállate, Daniel». Luisa se tapó la boca con la mano para reprimir la risa. Por la tarde sucedió algo que lo cambiaría todo. Llegó el momento de la clase práctica de medicina forense con el temido profesor Augusto Prado, el mismo que años más tarde se convertiría en mentor y amigo de Jorge. Antes de que comenzara la clase, los estudiantes estaban inquietos. «Dicen que humilla a los que no saben», comentó un estudiante. «Dicen que tiene una memoria prodigiosa», dijo otro. «Dicen que hoy está de mal humor», susurró Daniel. Luisa se volvió hacia Jorge. «¿Estás nervioso?». «Un poco». «Vale, no». Ella le tocó el brazo. «Eres bueno y lo vas a demostrar», respiró hondo. Sus palabras seguían resonando en su mente. «Eres bueno». Era la primera vez que alguien lo decía sin burla, sin condescendencia, sin interés propio. El profesor Augusto entró en la habitación como un huracán. Alto, con una mirada severa y una bata de laboratorio impecable. «Buenas tardes. Hoy vamos a analizar informes de autopsia reales. Quiero saber quién aquí sabe interpretar un cadáver más allá de lo evidente». Repartió sobres que contenían copias de los casos. Jorge abrió el libro y se detuvo. Era un caso de violencia doméstica contra una mujer maltratada. Las imágenes eran espantosas. Las descripciones eran deficientes. El médico anterior había redactado un informe frío, casi indiferente. Luisa echó un vistazo por encima de su hombro. «Vaya, este informe es pésimo. Está incompleto, le falta contexto humano», dijo Jorge. «Entonces, complétalo»,
sugirió. ¿Grave? Por supuesto. Tú ves lo que otros no ven. Comenzó a escribir. Describió las lesiones con precisión, analizó patrones e interpretó las causas. Pero no solo eso, contextualizó el dolor y explicó cómo las agresiones repetidas pueden moldear el comportamiento de la víctima. Cuando se lo entregó al profesor, esperaba lo peor. Augusto leyó durante varios segundos que se hicieron eternos. Luego levantó la vista. ¿Quién escribió esto? Jorge tragó saliva con dificultad. Yo, la profesora. Augusto se acercó mirándolo fijamente. Por fin, alguien en este grupo que sabe que el cuerpo no es un objeto. Enhorabuena, joven. Luisa sonrió ampliamente a su lado. Te lo dije, susurró. Jorge sintió que su corazón se aceleraba, no por el cumplido, sino porque ella estaba allí, a su lado, compartiendo la victoria. En los días siguientes, Jorge y Luisa comenzaron a estrecharse de una manera natural, casi inevitable. Estudiaban juntos en la biblioteca, estaban tomando café en la cafetería. Caminaron por los pasillos, se ayudaban mutuamente durante sus turnos. Daniel, por supuesto, comentó: «Ustedes dos ya están listos para casarse, ¿saben?». Jorge se sonrojó. Luisa se rió, pero lo cierto es que algo estaba creciendo, silencioso, hermoso y firme, como las profundas raíces de los árboles del campo donde nació Jorge. El viernes, después de un largo turno, decidieron ir andando a la playa de Barra. La cálida brisa traía consigo el aroma del mar. La ciudad estaba iluminada, los bares estaban abarrotados y la música bahiana resonaba a lo lejos. Luisa caminaba a su lado, descalza, sosteniendo sus sandalias en la mano. «Eres diferente, Jorge». «¿Diferentes en qué sentido?», preguntó, tratando de no sonar nervioso. «Miras a la gente como si fueran importantes». Se detuvo. La miró. «Tú también eres importante». Ella sonrió. «¿Yo puedo preguntarte algo?». Él puede. «¿Por qué parece que siempre llevas el peso del mundo sobre tus hombros?». Respiró hondo. «Porque sé que si caigo, nadie podrá sostenerme». Se puso seria. Luego dio un paso al frente y le tomó la mano. «Yo lo sostendré». A Jorge casi se le sale el corazón del pecho. Él le apretó suavemente la mano, como si sostuviera algo sagrado. La semana siguiente ya eran pareja oficialmente, y a partir de ese momento, Jorge nunca volvió a caminar solo. Luisa se convirtió en su compañera en los estudios, en todo momento, en la vida. Estuvo a su lado cuando ganó y cuando fracasó, cuando fue alabado y cuando fue criticado, cuando era fuerte y cuando flaqueaba. Luisa vio al hombre en él antes de ver al médico, y Jorge vio en ella el refugio seguro que nunca había tenido en la gran ciudad. Su amor creció así, de forma natural, entre batas de laboratorio, turnos, risas ahogadas en los pasillos, cogidas de la mano al salir del hospital y sueños compartidos que duraban toda la noche. Pero durante ese mismo período, el destino comenzaba a preparar otro giro inesperado, uno que nadie veía venir. Los primos de Jorge, especialmente Gustavo y Mariana, lo observaban con silenciosa envidia. Mariana susurró: «¿Puedes creer que está saliendo con la mejor estudiante del curso? Ese chico del campo lo logró». Gustavo añadió: «Estudiamos en los mejores cursos preparatorios y el paleto nos saca ventaja». Ignoraban que el destino, con su aguda ironía, aún tenía planes más ambiciosos y un ajuste de cuentas moral que solo llegaría años después, cuando los propios primos estuvieran en manos de Jorge. Pero eso se revelaría más adelante. Por el momento, Jorge estaba viviendo la etapa más hermosa y transformadora de su juventud. Tuvo el amor que nunca imaginó, el respeto que nunca tuvo y la oportunidad de demostrar a sí mismo y al mundo que el chico de campo no solo pertenecía a la medicina, ya que estaba destinado a dejar una huella profunda en ella. El último año de la carrera de medicina llegó con una mezcla de alivio y angustia. Era como si todo el profesorado repitiera en silencio la misma frase: «Ahora veremos quién llega hasta el final».
Exámenes finales, prácticas, elección de especialidad, tesis, presión familiar, ansiedad por la residencia. Todo a la vez. Para Jorge existía otra carga: honrar todo lo que le había prometido a su madre, a la tierra donde nació y a la gente que creyó en él cuando no era más que un muchacho de campo con un sueño demasiado grande. Pero esta vez no estaba solo. Luisa caminaba a su lado. Temprano por la mañana, en el estudio, extendió cuadernos sobre la mesa. «Si te veo bostezar más de 3 veces, te diré que te duermas», dijo, apoyando la barbilla en la mano. «No me voy a casar con un médico que confunde riñones con hígados solo porque no duerme». Jorge se rió. «Ya lo has decidido, ¿verdad? Que me voy a casar contigo», fingió pensar. «Lo decidí hace mucho tiempo. Es que no te das cuenta de nada». Daniel, sentado en la mesa de al lado, levantó la vista de su cuaderno. «Soy testigo. Esta idea del matrimonio está desfasada. Era preclínica». Jorge negó con la cabeza. «Ni siquiera me he graduado todavía». «Precisamente por eso», replicó Luisa. «Quiero casarme contigo mientras aún recuerdes que no eres Dios». Sonrió con una mezcla de incomodidad y alegría. «Nunca olvidaré de dónde vengo, Lu». «Lo sé», respondió. «Por eso me quedé». Las prácticas fueron una maratón sin un final definido. Un día, Jorge estaba en la clínica, al siguiente en pediatría, al siguiente trabajando en el turno de noche en urgencias. Su cuerpo le pedía reposo, su conciencia, responsabilidad. En una noche especialmente difícil, les tocó estar de guardia juntos en urgencias. El hospital era un hervidero: accidentes, crisis hipertensivas, dolores de pecho, ataques de pánico, todo a la vez. Llegó un hombre de unos 60 años, llevado en brazos por su hijo, que sufría una grave dificultad para respirar. El joven gritaba: «¡Ayuda a mi padre! ¡Se está muriendo!». El equipo se apresuró. Jorge se hizo cargo del caso junto con el mentor. Luisa lo seguía de cerca con su portapapeles ya preparado. «Presión arterial 19/11», leyó por encima del hombro del entrenador. «Saturación bajando». «¿Dolor en el pecho?», preguntó Jorge acercándose. El hombre asintió, presionándose el pecho con la mano. Sudor frío, rostro pálido. El tutor comenzó: «Sigamos el protocolo para el dolor de pecho. Nogueira, organiza tus argumentos». Jorge respiró hondo. Su corazón latía casi tan rápido como el del paciente. ECG, enzimas cardíacas, acceso venoso, monitorización continua, oxígeno, aspirina, evaluar signos de insuficiencia cardíaca, dolor irradiado, tiempo de inicio. Luisa añadió: «Y no olvides preguntarle qué medicamentos está tomando ya». El tutor escuchó y asintió. «Bien, adelante, te estoy observando». En los minutos siguientes, todo sucedió con rapidez. Jorge y Luisa se movían como si siempre hubieran trabajado juntos. Ella tomaba los signos vitales, le preguntaba a su hijo sobre la historia de su padre. Jorge explicaba con calma lo que estaban haciendo. El hombre apretaba el brazo de Jorge de vez en cuando, como si se aferrara a un último resquicio de tierra firme. «Quédese conmigo, señor Antonio», dijo Jorge. «Todavía hay mucho que ver en este mundo». El dolor disminuyó tras tomar la medicación. El examen confirmó una afección grave, pero tratable. Cuando el preceptor regresó, miró los exámenes y les dio una suave palmada en el hombro a ambos. «Manejaste bien la situación. Felicitaciones». El hijo abrazó a Jorge, llorando. «Gracias, doctor. Pensé que hoy iba a enterrar a mi padre». «No fui solo», respondió Jorge, señalando a Luisa. «El médico de aquí hizo la mitad del trabajo. Lo hicimos juntos», corrigió. «La medicina no es una carrera que se deba correr solo». Más tarde, ya sentada en un rincón de la sala de urgencias, bebiendo café frío, Luisa lo miró. «¿Lo ves? Esto es lo que quiero para el resto de mi vida». «¿Qué? ¿Quedarme despierto toda la noche bebiendo café malo?» «No», sonrió. «Saber que alguna madre dormirá con su hijo esta noche porque estuvimos aquí».
saber que alguna persona mayor contará más historias porque no nos rendimos. Eso es lo que yo también quiero, dijo, y lo quiero contigo. Suspiró como si hubiera esperado mucho tiempo esas palabras. Repetir, quiero pasar toda mi vida contigo, Lu, dijo, respirando hondo. Después de graduarnos, quiero casarme contigo. Fingió pensar y puso cara seria. Voy a revisar mi agenda. Él se rió. Eres imposible. Y tardaste demasiado en preguntar, dijo ella, tomándole la mano. Pero acepto. La noticia del compromiso se extendió rápidamente entre los amigos. Daniel bromeó. Lo sabía. Desde la primera vez que hablaron del diagnóstico, era obvio que se iban a casar. Talita, una compañera de clase, bromeó. Vamos a ser señoras con batas blancas, ¿sabes? En medio de las bromas y el juego, Jorge sintió algo sencillo pero profundo. Una paz que nunca antes había conocido. La sensación de que, incluso si el mundo se derrumbara, aún tendría un lugar al que llamar hogar. Sin embargo, el mundo aún no había terminado de poner a prueba a Jorge. Había llegado la época de exámenes de residencia. Era como un nuevo examen de ingreso a la universidad, pero con el peso añadido de alguien que ya sabía lo que estaba en juego. ¿De qué servirá?, preguntó Daniel. Primero me especializaré en medicina interna. Después, planeo especializarme en medicina forense, respondió Jorge. Me gusta tener una visión completa, entender el cuerpo vivo y el silencio del cuerpo muerto. ¿Y tú, Luisa?, preguntó Daniel. Estoy indecisa entre medicina interna y pediatría. Lo que sí sé es que no quiero alejarme demasiado de este tipo tan engreído, dijo, señalando a Jorge. Él sonrió. Si no terminamos en la misma residencia, nos veremos durante nuestros turnos. Saldremos adelante, respondió ella, con una confianza que él aún no poseía. Las semanas de estudio fueron intensas. Reuniones, simulacros de exámenes, debates, resúmenes pegados en la pared. A veces, Jorge miraba su cuaderno y recordaba su antigua habitación en casa de su tío, los libros de sus primos, las noches en vela, y pensaba, si pude con esto allí, puedo con esto aquí. El día del examen, el ambiente era casi como el de una zona de guerra. La gente temblaba, rezaba y reía nerviosamente. Jorge, en silencio, sostenía la mano de Luisa. Si te quedas en blanco, simplemente respira, dijo. Recuerda que has pasado por cosas peores. Ya hice un examen de matemáticas en una escuela secundaria rural. Después de eso, ya nada me asusta. Ella se rió. Estúpido. Abandonaron la carrera exhaustos pero aliviados. Solo quedaba esperar. El resultado se conoció en una mañana calurosa, como siempre. Jorge casi no quería mirarlo. Luisa insistió. «Ábrelo ya, muchacho. No voy a morir de curiosidad yo sola». Introdujo su número de CPF. Hizo clic en el resultado. Silencio. «¿Y bien?», preguntó con ansiedad. Permaneció en silencio durante unos segundos. «¿Jorge? Habla». Giró la pantalla hacia ella. Allí estaban sus nombres. Aceptados, misma institución, programas diferentes, pero en el mismo hospital. Ella saltó sobre su cuello. «¡Lo logramos!», gritó riendo y llorando a la vez. «¡Vamos a estar juntos!». La abrazó con fuerza. «Te dije que imposible significa que es imposible hasta que alguien lo haga». Mientras tanto, los primos de Jorge estaban viviendo otros capítulos. De los 5 que intentaron ingresar a la Facultad de Medicina junto con él, solo uno, tras años de perseverancia, logró ser admitido. Se trataba de un primo menor, Ícaro, quien había comenzado más tarde, aprovechando la oportunidad que le brindó Jorge, pero también gracias a su propio esfuerzo. Los otros 4 fueron en direcciones diferentes. Mariana, quien al principio se había burlado tanto de ella, abandonó sus estudios de medicina y se volcó en el derecho. Descubrió que tenía talento para argumentar y no solo para criticar. Otro primo eligió ingeniería. Otro se pasó a la odontología. Y 2 de ellos, incluyendo a Mariana y Gustavo, terminaron dedicándose al mundo jurídico, estudiando derecho en una prestigiosa universidad de Salvador.
En la familia, de vez en cuando alguien comentaba. Al final, cada uno siguió su propio camino. Pero fue Jorge quien abrió la puerta. En una de esas reuniones de fin de año, una tía, mirando a Jorge rodeado de colegas, profesores y ahora su prometida, pronunció la frase que se convertiría en icónica. Jorge es honesto. Se dijo como si se sellara su nombre, no por lo inteligente que era, sino por la rectitud de su camino, sin perjudicar a nadie, sin traicionar a nadie, sin fingir ser quien no era. Los primos escucharon y tragaron saliva con dificultad. No había respuesta para eso. Ha llegado la graduación. El teatro estaba abarrotado. Batas de laboratorio, vestidos de gala, fotógrafos, flores, familiares emocionados con teléfonos móviles temblorosos en las manos. El coordinador iba nombrando a cada uno. Cuando la voz resonó, Jorge Almeida Nogueira. Los aplausos se elevaron como una ola. Los colegas zapateaban, los profesores sonreían y algunos miembros del personal del hospital estaban allí, haciendo hincapié en su presencia. Doña Rita lloraba en la primera fila, con el pañuelo ya empapado. Luisa, que también se graduaba, esperaba su turno con el corazón rebosante de orgullo. Cuando Jorge subió al escenario, por un momento no vio al público. Vio su patio trasero, el olor a café y cuscús por la mañana, la pequeña biblioteca de la escuela rural, las voces de la gente que se reía de él en el curso preparatorio, su nombre en la lista del examen de ingreso a la universidad, la mano de Luisa sosteniendo la suya en la sala de urgencias, los rostros de los pacientes, la mirada de su madre. Recibió su diploma, cerró los ojos y susurró: «Gracias, Dios, gracias, mamá». Al salir, aún en el vestíbulo del teatro, los primos se fueron acercando uno a uno. Había menos arrogancia y más silencio. Mariana extendió la mano. «Felicidades, Jorge. ¡Te lo mereces!». Gustavo intentó sonreír. «Aprendimos mucho viéndote llegar hasta aquí». Jorge les estrechó la mano. «El camino está abierto. Cada uno tiene el suyo». No había ironía en el tono, solo la verdad. Unos meses después, tuvo lugar la boda, una iglesia sencilla, llena de gente. No había ostentación, pero sí sinceridad en cada mirada. Jorge esperaba en el altar, más nervioso que nunca. Daniel, el padrino, susurró: «Si te desmayas, llamaré a un residente. No voy a dejar que te ayude un interno». Se rió, más por nerviosismo que por diversión. Cuando se abrieron las puertas de la iglesia y entró Luisa, con su vestido blanco y su amplia sonrisa, el mundo entero pareció caber dentro. No había música sofisticada, pero el coro cantaba como si conociera su historia. En el momento de votar, ella dijo: «Te elegí cuando aún nos quedaban muchas asignaturas por cursar antes de graduarnos. No porque fueras a ser médico, sino porque eres humano. Y es con este hombre con quien quiero vivir, en la salud, en la enfermedad, siempre que podamos estar juntos y los domingos». Él respondió: «Llegaste a mi vida cuando aún creía que el mundo era un lugar donde tenía que estar siempre a la defensiva. Me mostraste que también es posible descansar. Prometo caminar a tu lado, sin olvidar de dónde vengo ni quién camina conmigo. Puedes besar a la novia». Y el beso supo a promesa cumplida y a nueva promesa. La residencia trajo consigo otra etapa de dificultades: turnos dobles, guardias más intensas y mayor responsabilidad. Jorge optó por medicina interna y posteriormente se especializó en medicina forense, bajo la tutela del profesor Augusto. Luisa también acudió a la clínica, pero con un enfoque en la salud familiar. Se turnaban. Uno cocinaba mientras el otro estudiaba. Uno asistía a consultas comunitarias mientras el otro corregía historiales médicos. Uno se desplomaba de agotamiento mientras el otro se mantenía firme. «A veces pienso que nos hemos vuelto locos», dijo una mañana temprano mientras revisaban un caso juntos. «No está loco», respondió. «Simplemente nos negamos a aceptar una vida tibia». «¿Estás seguro de que quieres dedicarte a la medicina forense?» «Lo tengo. Está donde el mundo no quiere mirar».
Y siempre me ha gustado mirar donde todos los demás apartan la mirada. Se ajustaba al estilo de vida que tenías. Se ajusta al tipo de médico que quiero ser. Han pasado los años. Jorge terminó su residencia, se especializó y comenzó a trabajar como perito y patólogo forense. Poco a poco lo invitaron a impartir un curso optativo de medicina forense en la propia universidad. El curso optativo se convirtió en obligatorio. La universidad necesitaba a alguien que supiera interpretar los informes forenses sin olvidar a las personas involucradas. El médico rural, ahora doctor y profesor, regresó al mismo campus donde una vez fue objeto de burlas. Solo que esta vez las risas provenían de una fuente distinta, de los chistes que él mismo contaba en clase, de los ejemplos que utilizaba, de los juegos de palabras con los que explicaba conceptos complejos. Un día, en la sala de profesores, el coordinador comentó: «Tienes un don especial, Jorge. Los alumnos salen de tus clases sintiéndose más humanos». Se encogió de hombros. «Es que no puedo separar el cuerpo de la historia. Y un cadáver para mí no es una pieza. Es alguien que tenía un café favorito, miedos, una sonrisa torcida». El coordinador sonrió. «Por eso, a partir del próximo semestre, te harás cargo del curso de medicina forense. Oficialmente, como miembro del profesorado». Ese fue un punto de inflexión total. El chico que solía estudiar con un libro prestado, ahora firmaba como profesor en un puesto que intimida a mucha gente. Cuando salió de la reunión, llamó a Luisa. «Cariño, me han contratado como profesor de medicina forense». Ella gritó desde el otro extremo de la línea: «¡Lo sabía! ¡Lo sabía!». El hombre que hablaba con el cadáver como si conversara con su alma no iba a quedar fuera de la academia. «Estás exagerando. Solo narro la realidad con emoción», rió. «Felicidades, mi amor». Nunca olvidó su primer día de clase como profesor a tiempo completo. Entró en la sala con su bata de laboratorio, el maletín en la mano, el corazón acelerado como si volviera a ser un estudiante de primer año. Los alumnos hablaban en voz alta, trasteaban con sus móviles y reían. Escribió en la pizarra: «Medicina forense. Profesor Jorge A. Nogueira». Se volvió hacia el grupo. «Sé que la medicina forense te asusta. Algunos piensan que solo se trata de autopsias. Otros, que es algo sacado de una película policíaca, pero te diré lo que significa para mí. Es la última oportunidad que tiene alguien de contar su historia, y no vamos a desaprovechar esa oportunidad». Los estudiantes fueron guardando silencio gradualmente. Mientras hablaba, Jorge tuvo un recuerdo repentino. Se vio a sí mismo sentado años atrás, temeroso de equivocarse al nombrar un músculo. Se miró a sí mismo hoy, de pie, explicando conceptos complejos con la misma facilidad con la que su madre explicaba una receta de pastel. La vida le había dado una vuelta completa. Él aún no lo sabía, pero ese lugar, esa habitación, ese cuadro, ese tono de voz, sería también el escenario del gran punto de inflexión con sus primos, ahora estudiantes de Derecho, años después. Por el momento, bastaba con saber que el campo había llegado al mundo académico. Y aquel niño tranquilo, ridiculizado por su diálogo arrastrado, era ahora la voz que daría forma a médicos y futuros abogados. El chico del campo se había convertido en maestro. El hombre humillado se había convertido en un modelo a seguir. El olvidado se había convertido en un ejemplo. Y Luisa, siempre a su lado, sonreía para sus adentros cada vez que él salía de casa, diciendo: «Voy allí para enseñarles a la gente un poco sobre la justicia». Ese fue el gran punto de inflexión. Pero el resultado, el ajuste de cuentas moral con los primos, la construcción de la familia y la lección final que trascendería generaciones, eso se reservaría para el acto final. En el momento en que el tiempo cierra su ciclo, los hijos cosechan lo que su padre sembró. Los primos se inclinan no ante el éxito financiero, sino ante la integridad, y la vida se encarga de escribir, sin lugar a dudas, lo que una tía sencilla ya había resumido: Jorge es honesto. El tiempo,
Ese escultor silencioso que talla la vida sin pedir permiso, ya había grabado sutiles arrugas en el rostro de Jorge cuando se dio cuenta de que había alcanzado una etapa de la existencia que pocos logran: el respeto. No el respeto que se compra, se impone o se luce, sino el respeto que se cosecha, que se siembra durante años de trabajo duro, honestidad, carácter y lealtad a sus orígenes. La sala de profesores estaba tranquila aquella mañana. La cálida brisa salvadoreña hacía ondear suavemente la cortina, esparciendo por la sala el aroma a café recién hecho y papel húmedo de sudor, la atmósfera típica de la costa bahiana. Jorge, con su bata de laboratorio, estaba sentado en su escritorio y abrió su viejo cuaderno, aquel que había guardado sus pensamientos desde su adolescencia en el campo. Hojeó algunas páginas y sonrió al leer las frases escritas hacía más de 15 años. Algún día seré médico. Algún día el campo estará orgulloso de mí. Dios, déjame llegar allí. Y llegó. Pero lo más impresionante no fue la llegada, sino el viaje. Era el comienzo del semestre y Jorge estaba organizando, como siempre, su clase inaugural: la ética de la vida y la muerte en el Brasil real. La clase siempre estaba llena. Estudiantes de diferentes cursos pedían asistir porque la forma en que Jorge hablaba transformaba la medicina forense en algo vivo, humano y profundamente ético. Cuando el reloj marcó las 9, se dirigió al aula. El pasillo estaba abarrotado. Los estudiantes se apiñaban, disputándose los asientos. Al entrar, vio rostros ansiosos. Estudiantes que soñaban con ser médicos, abogados, fiscales, defensores públicos. Rostros cargados de metas y miedo. Y allí, en la tercera fila, como si el destino hubiera decidido dramatizar la historia, estaban Gustavo y Mariana, sus primos, ahora estudiantes de Derecho. Al verlos, Jorge sintió una impresión que no era de ira ni resentimiento. Era algo más profundo, el reconocimiento de una metáfora viviente de la vida. Porque había dos personas que, años atrás, se habían burlado de él, lo habían humillado, lo habían llamado paleto, perdedor, inepto, y ahora estaban sentados como estudiantes, esperando a oír de él. La habitación quedó en silencio. Jorge colocó su maletín sobre la mesa, respiró hondo y comenzó. Buenos días. Soy el profesor Jorge Nogueira y hoy vamos a hablar sobre la frontera entre la vida y la muerte y la responsabilidad de no profanar esa frontera. Había seguridad en su voz, la seguridad de alguien forjado en hierro candente, en el fuego de las dificultades. Antes que nada, quiero decir una frase que guía mi vida. Continuó. La forma en que tratas a quienes no tienen nada que ofrecerte revela quién eres. Un murmullo recorrió la habitación. Varios, incluidos los primos, despertaron de golpe. Comencemos, dijo. La clase fue intensa. Jorge explicó cada punto con precisión quirúrgica y emoción humana. Mostró casos reales, manteniendo los nombres en privado, y dijo: este hombre que ven aquí no es un cadáver, es una historia. Es alguien que amó, lloró, rió, soñó, trabajó. Cada marca en su cuerpo es un capítulo. El médico forense es el narrador final. Y mientras él explicaba cómo las pequeñas heridas revelan grandes verdades, Luisa entró discretamente en la habitación, observándolo. Ahora era médica comunitaria, reconocida por su labor en las afueras de Salvador, y estaba orgullosa de su esposo. Hablaba con convicción, con alma, con un profundo sentido de la misión. Después de clase, ella se encontró con él en el pasillo. Lograste que la mitad de la clase reflexionara y la otra mitad llorara, dijo riendo. Sonrió. Y vosotros, animación, habéis llegado a la parte difícil. Vine aquí precisamente para verte brillar, respondió ella, besándolo en la mejilla. Hoy estás muy romántica, bromeó. Estoy embarazada otra vez, ¿verdad?, respondió ella pellizcándole la cintura. Me pongo así. Y estaba la otra parte de la vida de Jorge, su familia. Enrique, su hijo mayor,
Tenía 12 años y ya decía que quería ser ingeniero. Livia, la hija mediana, tenía 9 años y disfrutaba leyendo libros de derecho. Había heredado la inclinación legal de sus primos, pero con un propósito más noble. Y Clarissa, la más pequeña con 5 años, no dejaba de decir que iba a ser médica como su padre y su madre. Su casa rebosaba de vida. Se oían risas, olía a pastel y había uniformes escolares esparcidos por las sillas. Luisa era la fortaleza invisible que lo mantenía todo unido. Desde su época en el internado hasta su matrimonio, sus hijos, su trabajo comunitario y el apoyo a la carrera de Jorge como profesor y patólogo forense. Después de clase hay una conferencia en el Teatro Castro Alves, dijo. Y luego tengo una cita en la clínica por la noche. Iré en tu coche. No, vienes conmigo, dijo cruzándose de brazos. Si me dejas, podrás asistir a 3 reuniones más por el camino. Él se rió. De acuerdo, general. Mientras tanto, nuestros primos, Gustavo y Mariana, permanecieron sentados en la sala, incluso después de que terminara la clase. Ambos parecían aturdidos. Mariana rompió el silencio. Su forma de hablar es diferente, parece que siente las cosas. Gustavo negó lentamente con la cabeza. Nunca he visto a nadie explicar la justicia de esa manera. Se pasó la mano por la cara. Fuimos muy crueles con él, ¿verdad? Sí, respondió Gustavo, serio por primera vez en muchos años. La hemos liado parda. Mariana respiró hondo, abrumada por la emoción. Quiero pedir disculpas. Yo también. Luego se levantaron y salieron al pasillo. Jorge estaba hablando con Luisa cuando se acercaron sus primos. «Jorge», llamó Mariana con voz temblorosa. Se dio la vuelta. Le bastó medio segundo para comprender que la expresión en los rostros de aquellos dos no era de arrogancia, sino de vulnerabilidad. «Queríamos hablar contigo», dijo Gustavo. Luisa intuyó el momento y tocó el brazo de su marido, indicándole que los dejaría hablar. Jorge le tomó la mano un instante, agradeciéndole en silencio, y ella se apartó. Mariana respiró hondo. Quería pedirte perdón, por todo, por cómo te tratamos, por las palabras hirientes, por las risas, por los apodos. Gustavo añadió, por arrogancia, por envidia, por ceguera. Jamás imaginé que algún día estaría aquí pidiendo disculpas, pero la verdad es que siempre fuisteis mejores que nosotros. Jorge permaneció en silencio. Sus ojos reflejaban la calma de quien había superado aquello hacía mucho tiempo. «No necesitas pedir perdón», dijo. «Ya te perdoné antes incluso de que te dieras cuenta de que estabas equivocado». Mariana lloró de verdad. «¿Cómo lo gestionas? Porque lo que hiciste no me definió. Lo que me definió fue lo que decidí hacer con lo que hiciste. Si fuera una película, ese sería el momento en que la música alcanza su punto álgido». Gustavo se pasó la mano por la cara. «Gracias, primo. De verdad». Jorge le puso la mano en el hombro. «Estás estudiando derecho. Tú, más que nadie, necesitas aprender que la justicia no es venganza, sino equilibrio». Asintieron con la cabeza, visiblemente conmovidos. Fue allí, en ese sencillo pasillo de una universidad de Bahía, donde tuvo lugar el mayor punto de inflexión moral. No fue en el quirófano, no fue en el examen de residencia, no fue ni por el diploma ni por el matrimonio. Fue en ese momento cuando el humillado enalteció al humillador, sin siquiera necesidad de hacerlo. Así es como triunfan las personas verdaderamente grandes. Meses después, Jorge recibió una invitación del rector de la universidad para impartir la conferencia inaugural del año académico general ante más de 1000 estudiantes en el Teatro Castro Alves. Luisa, que ahora está embarazada de su tercer hijo, le ajustó la corbata antes de que se marcharan. «Te queda precioso», dijo ella ajustándole el cuello de la camisa. «¿Incluso sudando?», bromeó. «Siempre hablas como si estuvieras en El Salvador», respondió ella riendo. «Es parte del trato.
Los niños corrieron hacia él. «Papá, buena suerte», dijo Enrique. «Vas a ser increíble», gritó Livia sosteniendo un pequeño libro de historia. «Traigan chocolate», pidió Clarisa. Jorge les dio un beso en la frente a cada uno. «Si lo encuentro por el camino». «Papá siempre encuentra algo», respondió el más pequeño. Al llegar al teatro, el corazón de Jorge se aceleró. Era el mismo escenario donde había recibido su diploma. Ahora regresaba como un maestro que inspiraba. El auditorio estaba abarrotado. Cuando anunciaron su nombre, todo el auditorio se puso de pie. Subió lentamente al escenario, sintiendo el peso del momento. Tomó el micrófono y dijo: «Cuando era niño, en el campo, decían que la gente como yo no servía para esto, que era un sueño demasiado ambicioso para alguien pobre, que apuntaba demasiado alto. Así que te pregunto, ¿quién decide la magnitud de tu sueño? ¿Tú o el mundo?» El público guardó absoluto silencio. El mundo intentó enseñarme a rendirme. Decidí enseñarle al mundo que no nací para pedir permiso para irme. El teatro estalló en aplausos. Luisa lloraba en la primera fila. Sus primos estaban allí, aplaudiendo con fuerza. Gustavo susurró: «Este hombre cambió a toda nuestra familia». Han pasado los años. Los niños crecieron. Enrique se convirtió en ingeniero ambiental. Livia se convirtió en abogada de derechos humanos. Clarisa ingresó en la Facultad de Medicina y fue alumna de su propio padre. Luisa destacó como médica de atención primaria, fundando proyectos en barrios desfavorecidos. Y Jorge se convirtió en una leyenda silenciosa. Profesor respetado, médico ejemplar, legista justo, un hombre íntegro, esposo fiel, un padre presente, y todo ello sin perder jamás el acento rural, la forma amable de hablar, la bondad, la fe, la gratitud. Un día, la universidad decidió honrarlo nombrando el Centro de Medicina Forense en su honor, Centro de Ética y Medicina Forense, Profesor Jorge Almeida Nogueira. Al ver el cartel, Luisa le tomó la mano. «Has ganado», dijo ella. «Yo simplemente viví», respondió. Tuvo una vida hermosa. Hacia el final de su vida, con el pelo canoso y sus nietos correteando por el salón, Jorge escribió en la última página de su viejo cuaderno de adolescente: «El campo me echó raíces, la vida me dio alas, pero fue el amor lo que me enseñó a volar». Y justo debajo, «Jorge es honesto». La frase que su tía había pronunciado años atrás se había convertido en un símbolo, un legado, una verdad absoluta, porque la moraleja final de la historia no tenía que ver con ser médico, no se trataba de vencer a primos arrogantes, no se trataba de tener éxito. La moraleja era simple, profunda y universal. La humildad es verdadero poder. Quien sirve, gana. Quienes se mantienen en pie, vencen. Quienes perdonan, encuentran la paz. Y así, la historia no termina con aplausos, sino con gratitud. El chico del campo se convirtió en maestro. El humillado se convirtió en maestro. El desacreditado se convirtió en un espejo. Y aquellos que intentaron menospreciarlo tuvieron que mirar hacia arriba para encontrarlo. No porque fuera más alto que los demás, pero porque se mantuvo en pie mientras el mundo intentaba derribarlo.